Profe, está en silencio, no se le escucha. Yo tampoco lo escucho, profe. Es que creo que acá hay como dificultades, pero un momento. ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Ahora sí. Chicos, ¿ahí me escuchan? Vale, muchas gracias. Muy amable. Vale, entonces lo que les iba a decir era básicamente que pues esta tarea que viene tiene la misma mecánica o metodología de solución que la tarea anterior. Es decir, entonces que ustedes deben escoger un dígito, ese dígito lo deben poner en el foro y luego van a hacer o desarrollar cada uno de los 5 ejercicios con ese dígito, escogen uno, hacen un video y entregan el trabajo. Yo me he tomado la tarea de hacer por cada ejercicio un video, de tal manera que ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar, digamos, cambiar el dígito y listo. Entonces, en ese orden, ustedes solamente tendrían que hacer ese qué, Gracias, Mario. Ese qué, ese cambio. Y ya, ahí está resuelta la tarea. Digamos que eso es una ventaja grandísima respecto al desarrollo de la tarea. Seguramente van a haber dudas, seguramente, y para eso entonces voy a estar allí. Hoy precisamente vamos a hablar sobre los dos primeros puntos. ¿Sí? Sobre los dos primeros puntos. Esos dos primeros puntos, pues, digamos que esta tarea es muy fácil. Muy fácil. Creo que tenía más complejidad la anterior que esta. Porque en esta tarea vamos a hablar sobre, en primera instancia, cambio o conversión de radianes a grados hexadecimales. Luego hacemos un cambio a funciones, el concepto de función, pero esa función a partir de la definición de función trigonométrica. Posteriormente a ello se hace aplicación del teorema de Pitágoras o identidades trigonométricas básicas. Posterior a ello, entonces se trabaja la ley de seno y se termina con la ley de coseno. Entonces, ahí es importante, estimados estudiantes, que ustedes reconozcan que también se hace un proceso de demostración por GeoGebra. Entonces, yo también hice y me tomé la tarea de hacer el video. En el video donde resuelvo el ejercicio, también hago la resolución del ejercicio en GeoGebra. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar a explicar la temática. Recuerde que a mí no me gusta tanto tiempo porque, pues, no tiene sentido. Las matemáticas se sobresaturan y las personas que quizás, yo creo que aquí yo diría que un 80% les gustan las matemáticas y el resto, pues, digamos, lo hacen porque en definitiva es un cumplimiento, pero voy a tratar a lo sumo de que todo sea muy medido para que ustedes puedan entender y sobre todo que les quede las bases suficientes para hacer la tarea. Tan pronto terminemos, si hay alguna duda en particular, me la dicen, vayan anotándola, vayan diciendo, profe, en la diapositiva tal, no entendí, y entonces ahí comenzamos a hacer a establecer un discurso o se llama una praxis de diálogo entre nosotros, a ver si hay alguna duda en particular. ¿Listo? Ok. Les voy a compartirles pantalla. Bueno.
Esta tarea tiene por denominación tarea 2, trigonometría. ¿La anterior era qué? Álgebra, ¿no? Era álgebra. Esta es trigonometría. Es más largo el nombre que lo que realmente la dificultad de la tarea. Bueno, las temáticas nuevamente se les recuerda en lo que tiene que ver con la inscripción al B-Learning. Recuerden que ustedes tienen un ponderado de 50 puntos. Entonces eso es importantísimo, indispensable, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la estructura de la tarea, ya les estoy explicando cómo se debe desarrollar, qué se debe tener en cuenta, ¿cierto? Pero sobre todo, hago la salvedad, estimados estudiantes, y es que ustedes, como están bajo un modelo pedagógico autónomo, ustedes deben apropiarse de esa teoría que se les suministra allí. Deben entrar al campus y visualizar cuál es la teoría, y de hecho, dentro de la guía de orientación, ahí también está. No le están diciendo, léase todo el libro. Le están diciendo es, léase de la página tal a la página tal. Y con eso es más que suficiente. Si ustedes quieren buscar teoría por aparte, genial, genial. Eso es, digamos, hace parte del proceso de aprendizaje. Vamos a hablar sobre las transformaciones entre grados hexadesimales y radianes, representación de funciones trigonométricas básicas. Bueno, y puse un punto ahí adicional si alcanzábamos, solución de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Okay. Bueno, en este caso, pues nuevamente, en lo que tiene que ver con la inscripción al B-Learning, fundamental, ¿cierto? Fundamental. Por lo cual entonces, ahorita, después de que terminemos, le comparto ese enlace. Si no lo han hecho, para que lo hagan, ahí está el enlace de cómo realizar la inscripción al B-Learning. Esta tarea, estimados estudiantes, comenzó el 5 de diciembre y termina el 31 de diciembre. Es decir, apenas ustedes estén terminando el año, digamos, bienaventurado ustedes, pues están terminando la tarea 2. Entonces, no dejen para el 31 a las 11:55 para enviar. Si lo pueden enviar antes, mejor. Sé que todos están en sus vísperas, en su compartir con sus familias, que viene mi primo, que viene mi mamá, pero entonces saquemos el espacio para poder desarrollar esas tareas. Porque, pues si bien es cierto, sabemos que este periodo es un periodo muy atípico precisamente ¿por qué? Por las fiestas que se desarrollan, pero si nosotros estamos aquí, si ustedes están aquí, es básicamente porque tienen una responsabilidad y porque asumieron esa responsabilidad y lo van a hacer de la mejor manera. Uno tiene que, cuando uno asume una responsabilidad, tiene que hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Y con la manera más responsable y entregar las actividades correspondientes de acuerdo a cada una de las asignaturas que tengan ustedes o curso. Bueno, estimados estudiantes, digamos que uno de los puntos más, de los primeros puntos, ¿no? Es hacer el cambio de radianes a grados o de grados a radianes. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en la calculadora, normalmente, ¿cierto? Ustedes van a encontrar a RDA, que significa radianes, o DEC, que significa operaciones, así, RA, o DED, creo que es así. Un momento. Sí, DED. Esta es una medida, ¿cierto? Esta es una medida de radianes, ¿cierto? Y esta es numérica, base 10. ¿Qué sucede? Resulta de que
No es lo mismo trabajar en radianes que trabajar con números o grados. Precisamente porque los radianes estamos hablando, si nosotros nos ubicamos en un plano cartesiano, ¿cierto? Los radianes estaríamos hablando de 0, ¿cierto? En este caso de pi medios, acá es de pi, acá es, bueno, hasta aquí sería 2pi, ¿cierto? Pero nosotros conocemos que por lo general, en este caso, acá estaríamos hablando de 0 grados y acá estaríamos hablando de 90 grados y acá estaríamos hablando de 180 grados y acá estaríamos hablando 270 grados. Lo que no sabemos en pi radianes cuánto es. Y ahí es donde viene la conversión. Entonces, si nosotros sabemos, ¿cierto? Que un pi radian, ¿cierto? Son 180 grados, ¿cierto? Si nosotros vemos que un pi radian son 180 grados, entonces 270 grados, ¿cuántos pi radianes son? Y entonces esto es una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque, entonces yo multiplico este 270, ¿cierto? Por pi, ¿cierto? Pi es igual a 180 por x. De esa x la vamos a despejar, x, y queda 270 pi sobre 180. Baje ese 180 a triplicar, perdón, a dividir. Entonces, en este caso, mire que tenemos 0, 0, entonces este con este se va, y me queda 27 pi sobre 18. Es decir que si yo le saco tercera a 27, me da 9 pi, y si le saco tercera a 18, me va 6. Entonces 9 pi sextos. En este orden, básicamente, yo podría decir que yo puedo simplificar más, ¿cierto? Y esto me quedaría tercera de 9, 3 pi, y tercera de 6, 2. O sea, que 180 grados es igual a 3 medios de pi. En este, perdón, 180, no, 280 no, es 270. 270. 270 grados, o sea, este es 3 medios de pi. Entonces, así es como se hace la conversión ¿de qué? De grados sexagesimales a grados radianes. ¿Tienen alguna duda en particular hasta ahí? Muchachos. No, señor, Bueno. ninguna. Vale. Ok. Listo. Digamos que esto es muy fácil, porque solamente hay que hacer un proceso de conversión y tener en cuenta un objeto matemático que es la regla de 3 simple. Pero entonces, a ver, si yo le digo, necesito que me convierta 5 medios de pi a grados, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos como base también que pi es equivalente a 180 grados. Entonces, si yo digo 5 medios de pi, ¿cuántos grados son? Y pues básicamente estaríamos estableciendo nuevamente una regla de 3 simple, ¿no? Entonces sería pi por x es igual a 180 por 5 medios de pi. Luego, este x es igual a 180, ¿cierto? Y acá sería 5 medios de pi.
Pero como hay un pi acá, entonces este pi yo lo voy a eliminar, este con este, y pues básicamente quedaría 180, ¿cierto? Haríamos una operación allí sencilla. 180 por 5, ¿cierto? Me da 900 dividido 2 y me da que X es 450 grados. Claro. Estaríamos hablando, pues si nosotros dividimos 2 quintos, eso me da como 2.5, ¿no es cierto? O sea que estaríamos hablando que está dando 2 vueltas y media. Y como una vuelta, ¿cuánto equivale una vuelta en una circunferencia? ¿A cuántos grados? 360. 2 pi. 2 pi. Exacto, 360. Entonces sería como, a ver, sería, bueno, 2.5 sería 400, 360, no, pero entonces no nos daría acá. 360. 180 por 5, 900, me dio 450. Sí, no, 90. A ver. La mitad de 180, 90. 108 por 5, 900 y 2, 4. Exacto. 480. Y 5. Entonces, en ese caso, si una vuelta es 360, ¿cuánto me quedaría faltando para los 450? 90. 90. Exacto. Y esto sería 450 grados. Bien, pues digamos que básicamente, estimados estudiantes, así es como se hace la conversión. Mire que acá tenemos de grados a radianes y de radianes a grados. O lo que en palabras técnicas sería como de grados radianes a grados sexagesimales o de sexagesimal a grados radianes. Digamos que es muy fácil. Digamos que eso es lo más pues manejable dentro de esta tarea, precisamente porque solamente estamos haciendo un proceso de conversión, así como cuando hacemos de centímetros a metros, de metros a kilómetros, de kilómetros. Es muy sencillo. Bueno, seguidamente entonces vamos a hablar sobre el GeoGebra. Vamos a entrar acá un poco a manejar el GeoGebra, ¿cierto? El GeoGebra es una herramienta muy potencial. Precisamente porque nos ayuda a nosotros a entender la geometría de una manera muy fácil. Entonces, nos venimos acá a circunferencia porque estamos trabajando en un sistema de circunferencia, los grados y demás, todo es en términos de circunferencia. Entonces, le vamos a dar circunferencia, centro y radio. Le damos centro y le vamos a poner un radio de 10. A ver, listo. Miren. ¿Qué sucede? Mire que quedó la circunferencia, perdón. Quedó la circunferencia y con un radio de ¿quién? Desde A hasta 10. O sea que nosotros podemos poner un segmento de aquí a acá. ¿Cierto? Y digamos que hemos hecho un segmento AB. Luego ponemos un punto sobre la circunferencia, ¿cierto? De tal manera que quede movible, o sea, que se pueda mover en toda la circunferencia, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir ese ángulo entre este y este. Y aquí nos damos cuenta entonces, estimados estudiantes, que entre el punto entre el punto B, A y C, se forma un ángulo de ¿cuánto?
de 45 grados. Entonces vamos a poner un segmento entre A y C. Y venimos acá y nosotros podemos variar el ángulo en la medida que nosotros querramos. Aquí formamos un ángulo de ¿cuánto? De 180. Luego acá formamos un ángulo de ¿cuánto? De 270. Acá formamos un ángulo de 360 grados. Y así sucesivamente. Digamos que esta es la manera de poder identificar, digamos, cómo se miden los ángulos. Vea, estimados estudiantes, nosotros también podemos medir los ángulos en ese sentido. Pero vamos a tener algo muy particular. Y es que si medimos entre este y este, mire cómo mide el ángulo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros lo cogemos en un sentido contrario, ¿cierto? Pues el ángulo va a ser negativo. Va a ser negativo. Entonces, póngale cuidado. Cuando el ángulo se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Traemos eso. Cuando nosotros medimos el ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Pero si medimos el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Ok? Grabémonos eso. ¿Por qué? Porque pues que muchas veces nosotros siempre queremos medir los ángulos en este sentido, hacia acá, hacia abajo. Y el ángulo ahí se considera negativo. Pero si nosotros lo medimos en este sentido como está ahí, con ese 78.8 grados, pues no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Listo? Porque estamos trabajando con ángulos positivos. Bueno, estimados estudiantes, entonces eso era lo que yo les quería, pues digamos, poner de manifiesto allí, lo que tiene que ver con el desarrollo de radianes a grados y grados de grados sexagesimal a radianes. Bueno, dice así. Profe, una movimiento circular. pregunta. Señora. Ese, no, era así sobre el trabajo. Es que en la respuesta no me quedó claro lo de la amplitud del ángulo. Entonces quería que me explicara eso. La amplitud del ángulo. Ah, pero el del ejercicio 2. Sí, del ejercicio, Sí, tranquilo. no del 1. Amplitud del ángulo. Ah, no, sí, era O sea, de, es que del 2, decía que porque la es con la... respuesta tenía que colocar la amplitud de los grados sexagesimales en radianes y la longitud del arco para el ángulo. Ah, ya. No, pues eso es básicamente lo que estábamos haciendo ahorita. Porque ahorita hacemos un ejercicio relacionado con eso, ¿listo? No te Gracias. preocupes. Dice, para el caso del movimiento circular, un ciclo equivale al recorrido realizado por una partícula que partiendo desde el punto A en sentido horario negativo o antihorario positivo, describe una trayectoria circular de tal manera que pasa por el punto B y regresa al punto A. O sea, es decir, recorre toda la circunferencia. Oscilación o ciclo, dice, es un movimiento cíclico y se define a una oscilación al recorrido realizado por una partícula y o sistema en el que va desde una posición inicial a otra posición opuesta y regresa a la posición de partida. En el siguiente caso se ilustra la presentación de la definición, lo que está allí. ¿Listo? Entonces tenemos esta situación. Mire, tenemos esta situación, que esto les va a servir a ustedes para poder desarrollar algunos ejercicios. Resulta de que me están diciendo, a ver, uno de los conceptos por ser senoidales y bueno, y digamos de una u otra forma estar dentro de una circunferencia y en el momento en el que se habla de cíclico,
pues estamos hablando de un periodo o oscilación, porque son movimientos oscilatorios. Entonces, básicamente el periodo se define como el tiempo empleado por la frecuencia o el número de ciclos, ¿cierto? El número de ciclos es básicamente la frecuencia con la que se distribuye en un determinado movimiento. Entonces, pongámosle cuidado acá a esta situación problema. Dice así: un disco compacto CD gira en un reproductor con una rapidez constante de 200 revoluciones por minuto. Calcule el periodo de la revolución del CD y la respuesta son 0.3 segundos. Ahí nos dan la respuesta de una vez, ¿cierto? Nos dan la respuesta. Entonces, nosotros lo que tenemos es que encontrar la manera de cómo desarrollarla. Bueno, ¿qué datos nos dan? Nos dan una rapidez. Entonces, pues rapidez lo que pasa es que rapidez y velocidad, su magnitud es totalmente diferente. Y uno dice, pues así como para aclararles, así como por cultura general, si yo hablo de rapidez, si yo digo, voy a 50 metros por segundo, estoy hablando de una rapidez. Pero si yo digo, voy a 50 kilómetros por hora hacia el norte, estoy hablando de ¿qué? De una velocidad. ¿Por qué? Porque una velocidad tiene un carácter vectorial. Y el carácter vectorial, por definición, se sabe que tiene sentido, magnitud y dirección. La rapidez no. La rapidez puede tener solamente una o dos características. Y al tener dos características, no deja de ser, digamos, no deja de medir de pronto allí la rapidez, pero no me alcanza para hacer una velocidad. Entonces, se me queda dentro de un carácter de magnitud escalar. Ok, entonces, la rapidez, ¿cierto? En este caso es de 200 revoluciones por minuto. Listo. Revoluciones por minuto. ¿Ok? Bueno, pero entonces, pero para medir esas revoluciones por minuto, pues queda como un poco raro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar a radianes por segundo, porque tenemos revoluciones. Entonces, lo que hacemos es 200 revoluciones sobre minuto, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2pi radian, que viene siendo un ¿qué? Una revolución. O sea, una vuelta. Una vuelta son 2pi radianes, ¿cierto? Y un minuto, ¿cuántos segundos son? Un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. 60 segundos. Muy bien. Entonces, si yo hago la multiplicación de 200 revoluciones, bueno, aquí, como para que comprendamos lo que se va a hacer. En este caso, minutos con minutos se van, revoluciones con revoluciones se van, y entonces yo puedo hacer la multiplicación de 200 por 2pi sobre 60. Y esto me va a dar 23.03 radianes sobre segundos. Mira que básicamente solamente me quedaron ¿qué? Radianes, segundos. Entonces, 23.03 radianes por segundos. Ahora, recordemos lo siguiente, estimados estudiantes. La frecuencia está dada por la velocidad angular sobre 2pi. Eso es una fórmula que la debemos tener en cuenta. ¿Y cuál es la velocidad angular? 23
0.03 radianes sobre segundos, ¿cierto? Y todo eso dividido 2pi. Eso me va a dar, en este caso, 3.67 Hz. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué Hz? Porque básicamente la frecuencia está medida por 1 sobre segundos a la menos 1. Entonces, en este caso, se me convierte en una medida de frecuencia o una magnitud de frecuencia que viene dada por Hertz. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, esto es a la 1, porque al moverse para arriba me queda a la menos 1. Bueno, mire que hemos determinado, hicimos la conversión de rapidez que estaba en revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y este radian por segundo, digamos que me sirvió ¿para qué? Para determinar la frecuencia, porque el periodo está dado entre digamos, el tiempo empleado, o sea, un tiempo empleado para dar una frecuencia de 3,67 Hz. Es decir que si yo hago lo siguiente, 1 sobre 3.67 me va a dar 0, acá me da 0.27 4 segundos. Pero si yo hago la aproximación, eso me da 0.3. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo acá, y es que muchas veces las calculadoras tienen algunas aproximaciones que deben tenerse en cuenta. Y hay aproximaciones por exceso y hay aproximaciones por defecto. Entonces, en este caso estamos haciendo una aproximación por exceso, porque básicamente estamos aproximando el 2 al 3, porque el 7 se pasa de la unidad 5, entonces eso quedaría en 0.3 segundos. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Tienen alguna pregunta en particular? Bueno, ahí vamos asimilando, René. ¿Cómo? Vamos asimilando. No, tranquilos. Tranquilos que esto es, digamos, es manejable. O sea, no es cosa del otro mundo. Ahora, mire que acá determinamos lo que es que el periodo. Nos pidieron determinar el periodo, ¿cierto? Pero también nos pueden pedir determinar qué, la frecuencia. Y la frecuencia está por 1 sobre periodo. Y efectivamente, en este caso, ¿cierto? Mire que nos dan las mismas 200 revoluciones por segundo. O sea que en este caso, la frecuencia está dada por 1 sobre el periodo. Y el periodo que nos dieron fue ¿cuánto? 0.3. 3. Exacto. Y o sea que en este caso sería la frecuencia es igual a 3.33, pongámosle, Hz, o en su efecto quedaría 3.33 segundos a la menos 1. Así es como se mide la frecuencia. Entonces, digamos, mire que ahí está demasiadamente fácil interpretar esa situación, ¿sí? Esa es la frecuencia con la que se determina el número de ciclos por el tiempo empleado. ¿Listo? Bueno, estas son las fórmulas, digamos, que se hacen o se utilizan para que, pues, digamos, de una u otra forma
se puedan realizar algunas operaciones e interpretar algunas situaciones, problemas. Entonces, digamos, es importante que por lo menos sepamos estas. Frecuencia es 1 sobre periodo y periodo es 1 sobre frecuencia. La frecuencia también se puede determinar como la velocidad angular sobre 2pi. Y eso es importantísimo porque, de hecho, si ustedes se dieron cuenta, la utilizamos en la primera situación. Entonces, pues, es importante que la consideremos allí. Bueno, acá es donde digamos, entramos en materia con el punto número 1 también. Y es que nos dicen determinar la longitud de la circunferencia de radio de 3.5 centímetros. Bueno, dentro del sistema internacional es importante reconocer que siempre se deben trabajar en las medidas que se proponen allí. O sea que si nosotros hacemos transformación de 3.5 centímetros a metros, esto me va a dar 0.035 metros. ¿Listo? Entonces trabajemos en metros y básicamente lo que me está diciendo acá que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio. O sea que si yo vengo acá y reemplazo normal, ¿cierto? Si yo vengo aquí y reemplazo normal, esto me da 2pi por el radio que es 0.035 metros. Y esto me va a dar como resultado 0.22 metros. Esa es la longitud, o sea, como el perímetro de la circunferencia de una circunferencia que tiene radio de 3.5 centímetros o de 0.35 metros. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es indispensable, pues digamos, como pasar de un sistema normal a al sistema internacional para hacer las diferentes conversiones y desde luego hacer las operaciones correspondientes a lo que demande allí, en este caso la demanda cognitiva de la situación problema. ¿Listo? Miremos esta situación. Miremos esta situación, que esta situación es bien particular. Una espectadora parada en el centro de una pista circular de atletismo observa un corredor que inicia una carrera de práctica de 250 metros al este de su propia posición. El atleta corre por el mismo carril hasta la meta, la cual está situada directamente al norte de la posición de la observadora. ¿Qué distancia recorre? Entonces, digamos que, pues básicamente acá nos dan una definición de lo que viene siendo como, pues básicamente para poder determinar la distancia recorrida, ¿cierto? Que ahí sí viene siendo la longitud de curva, que es lo que me estás preguntando. Entonces, resulta que hay dos formas. Está esta y está la manera de poder determinar esa longitud como 2pi, ¿cierto? 2pi por el ángulo que se forma por el radio sobre 2pi. ¿Listo? Entonces, en este caso, básicamente, pues sería lo mismo que decir el ángulo por radian, perdón, por el radio. Es esto mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cojo 2pi dividido 2pi, pues me va a dar solamente radio por el ángulo que forma. Acá hay que interpretar algo, estimados estudiantes, y es lo siguiente. La clave está en donde dice así: un corredor que inicia una carrera de práctica de 256 metros al este de su propia posición,
O sea, es decir, tiene un radio, ¿cierto? Un radio de ¿cuánto? De 256 metros, ¿cierto? Y dice así, el atleta corre por el mismo carril hasta la meta, la cual está situada directamente en el norte. O sea que si nosotros nos vamos acá, ubiquémonos en esta circunferencia que está acá. ¿Qué quiere decir? Que el corredor salió de aquí y recorrió hasta acá 256 metros. Y luego hizo un recorrido en ese sentido hasta llegar acá, porque estando en el este, salió hacia ¿qué? El norte. Formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Cuál sería ese ángulo que formó ahí? De 90 grados. Exacto. Entonces, tenemos un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. O sea, que ya teniendo esto, pues básicamente lo que nosotros haríamos es que esa longitud o distancia recorrida, ¿cierto? Es la siguiente. 2pi, ¿cierto? Por 90 grados, por el radio que es 256 metros. Todo esto dividido 360 grados. Y al determinar eso, esto nos da a multiplicar 2pi por 90 por 256 dividido 360 me da 402,1 metros. Eso quiere decir que la longitud de curva, ¿cierto? La longitud de curva o la distancia recorrida por el, digamos, atleta es de ¿cuánto? De 402 metros. Entonces, miren que ahí se puede determinar entonces lo que tiene que ver con la longitud de curva, pues, de ese ejercicio. Y así, entonces, es como hace parte uno de los ejercicios de la tarea 1, precisamente porque, pues, digamos que yo allí, en el video, que me imagino que ya lo vieron, y si no lo han visto, por favor, los invito a que lo vean, explico paso a paso de cómo se debe desarrollar ese ejercicio, tanto analíticamente como por medio de gráfica utilizando el GeoGebra. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque va a ser fundamental para el desarrollo de ese ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? Sí, señor, buenos días, ¿cómo está? Me llamo Fabio Real. Tenía una inquietud y es de cómo realiza usted la cuenta para sacar esos 402,1, puesto que lo estoy haciendo acá en la calculadora, pero no sé, no me ha dado, de pronto lo hice mal. ¿No le da la cuenta? Sí, señor. Vamos a ver. En este caso yo lo estoy haciendo aquí en el celular. Vamos a ver. 2.2pi. 2pi por... Ah, bueno, estamos en... Acá me da lo que a veces si no colocas el pi, lo tienes que equivaler el pi por el 3,14 para que te Exacto. dé. Lo que pasa es que ahí es donde voy yo. Póngale cuidado. ¿Me recuerda su nombre? Porfa, que se me fue la paloma. Fabio. Fabio. Recuerde que inicialmente, primero que todo, normalmente las calculadoras vienen con con esta connotación de trabajar números en base 10. Entonces, claro, si tú estás trabajando y pones en la calculadora 2pi, ¿qué estarías trabajando? ¿En base 10? ¿Con ángulos sexagesimales? ¿O estarías trabajando radianes? Sería por radianes. Ah, ok, listo. Pero en este orden de ideas, como estás trabajando, mira que acá yo le puse 360, tienes 90 grados, tendrías que pasar, o sea, tendrías que multiplicar 2pi por pi medios sobre 2pi. ¿Sí me va a entender?
Sí, señor, como si fuese, por ejemplo, centímetros y metros, tendría que pasar a la misma unidad para realizarlo de buena manera. Exacto, o sea, debes hacer una conversión y trabajar bajo el mismo parámetro, ya sea en grados hexadecimales o en radianes. Entonces, digamos, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Yo les hago mucha salvedad ahí en ese punto, ¿listo? Sí, señor, es que ahí lo que estaba tomando era directamente el 2, más no estaba teniendo en cuenta lo que decía la compañera del radio en cuanto a que sería 3,14. Ahí, lo acabé de hacer diferente colocando 3,14, el pi por 2 o 3,14 por 2. Y ahí sí ya seguí el resto de números normales y sí me dio el valor que tiene ahí. Vale, listo yo, vale. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, espero hasta ahí les haya quedado más o menos claro en lo que tiene que ver con la conversión, lo que tiene que ver con el cambio de radianes a hexadecimal y de hexadecimal a radianes. Vamos a entrar a un concepto muy bonito de las matemáticas y es el concepto de función. A mí me gusta definir la función de esta manera. Tengo dos conjuntos, ¿cierto? Un conjunto que lo voy a connotar como A y un conjunto que lo voy a connotar como B. Existe una relación entre esos dos conjuntos, que esa relación es de función, ¿cierto? Y aquí hay unos elementos x1, x2, x3 y x4. Y aquí hay unos elementos y1, y2, y3 y y4. Como hay una relación, quiere decir que los elementos que hacen parte del conjunto A están directamente relacionados con los elementos del conjunto B. Así de esta manera. Lo que por connotación y semiótica de las matemáticas, al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama rango o codominio. Es decir que al dominio se le llama el conjunto de salida y al codominio o rango se le llama el conjunto de llegada. Lo que en un plano cartesiano, estas serían las variables x y esta sería la variable y. También determinadas como que x viene siendo la variable independiente y y la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque y depende del valor que se le asigne a x. Entonces, es allí en donde comprendemos el concepto real de función real. Ahora, hay una premisa que es, digamos, como la premisa que más me llama la atención dentro del concepto de función, y es que toda función, yo la escribo por acá, toda función, o sea, voy a ponerla acá, toda f de x es una relación, pero no toda relación es una función. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y eso ahí cómo es?
Voy a duplicar acá como para que podamos hacer el ejercicio bien. Porque a mí me gusta esta temática. Vamos a eliminar esto acá. Mm. Bueno, esta es la definición que les había puesto yo allí de función, ¿cierto? Entonces, esto por definición yo le he dicho a ustedes que es una función, ¿no es cierto? Pero yo también puedo tener un conjunto acá, puedo tener un conjunto acá, A, B, que se relaciona por una relación función, pero acá tenemos x1, x2 y x3. Acá tenemos y1, y2, y3, y resulta de que del conjunto A sale aquí, del conjunto 1 sale acá y de este acá. ¿Qué diferencia hay entre esta relación y esta relación? Pues que para un elemento del conjunto de partida x1 le corresponden dos elementos de llegada del conjunto B. Y ahí no o rompe con el concepto de función. Porque básicamente el concepto de función me dice que para que solamente pueda existir una correspondencia para el elemento de salida con varios elementos del conjunto de llegada, pero solamente una relación no más. O sea, no pueden salir dos relaciones de un elemento de salida, ¿sí? O sea, no pueden existir dos relaciones acá. O sea que si yo, por ejemplo, hago un conjunto aquí de relación de pares ordenados, entonces función, ¿cierto? F de X, y voy a poner acá un conjunto, y la primera relación es X1, Y1, la segunda es X2, Y2, la segunda, y bueno, puntos suspensivos. Pero acá lo que yo hago es F de X es igual a X1, Y1, ¿cierto? Y luego entonces punto y coma, X1, Y2. Y mire que acá tengo dos elementos correspondidos con un elemento de salida que es X1. Y entonces allí, esto no es una función. Pero sí es una ¿qué? ¿Sí es una qué? La función No. no es una función, sí es una relación ya. Exacto. No es una función porque rompe con el esquema de la definición de función, pero sí sigue siendo una ¿qué? Una relación. Relación. Y es allí entonces donde, digamos, nosotros ponemos de manifiesto esa premisa que dice, toda f de x es una relación. Claro, toda función tiene que ser una relación, pero no toda relación es una ¿qué? Una función. ¿Sí? No toda relación es una función, pero sí una función, pero sí toda función es una relación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, estimados estudiantes, cuando estemos hablando de relaciones y de funciones, hay que saber discriminar. ¿Por qué? Porque por definición debe cumplirse en algunos elementos o criterios y obviamente hay que, pues, desde luego, saber de lo que se está hablando, cómo se está hablando y cuándo se está hablando de una relación y cuándo se está hablando de una relación. Pues aquí, mire, básicamente, estimados estudiantes,
pues hay unas connotaciones importantes dentro del concepto de función. ¿Por qué? Porque además de que se puede representar algebraicamente, ¿cierto? También se le puede dar una representación por tablas, tabla A y tabla B, ¿sí? Y pues digamos que esto que está aquí, pues hace la simulación, esto que está por acá, ¿no? Pues básicamente lo que me está diciendo es que si yo introduzco una variable de entrada, me debe salir una variable de salida. Y esa variable de entrada pues viene siendo X y la variable de salida viene siendo Y. Que X viene siendo, en este caso, la variable de independencia, ¿cierto? O independiente. Y en este caso, Y es la variable dependiente. Bueno. Por ejemplo, acá en este caso, mire, ¿por qué decimos que es la variable independiente y la variable dependiente? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 2x más 3. Esta es una función lineal, ¿cierto? Grado 1. Entonces, por ejemplo, yo puedo comenzar a evaluar. Quiere decir que si yo introduzco el menos 3, entonces quiere decir, si yo f de menos 3 es igual a 2 por menos 3 más 3. Es decir que menos 2, perdón, 2 por menos 3 da menos 6 más 3, ¿me da cuánto? Menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo evalué acá la función por esta máquina que está acá, salió acá y me dio ¿qué? Ese valor, menos 3. Ahora, si yo evalúo en menos 2, eso es igual a 2 por menos 2 más 3. Eso es igual a 2 por menos 2 me da menos 4 más 3, ¿me da qué? Menos 1. Y efectivamente y este dio. Ahora, si yo evalúo f de quién? De menos 1 es igual a 2 por menos 1 más 3. Esto es igual a 2 por menos 1 menos 2 más 3. Esto me da 1. Entonces, mire que acá me dio este. Ahora, si yo evalúo 0, f de 0 es igual a 2 por 0 más 3, pues 2 por 0, 0 más 3, 3. Y acá me da. Y así sucesivamente yo puedo seguir demostrando que la relación de dependencia e independencia de las variables, pues me da el valor que está aquí. Es decir que, por ejemplo, yo les hablaba a ustedes de pares ordenados. Pares ordenados quiere decir el valor de x, y. Entonces, asumiendo de que este es x y asumiendo de que este es y, entonces, básicamente, el par ordenado, el primer par ordenado es menos 3, menos 3. Y acá está. El segundo es menos 2, menos 1. Acá está. Menos 1, 1. Acá está. Bueno, acá falta una comita. 0,3. Acá está. 1,3. 1,5, perdón. 1,5, acá está. 2,7, acá está. Y 3,9, aquí está. Esos pares ordenados, pues básicamente son puntos sobre el espacio bidimensional XY. Entonces, lo único que tendrían es que usted ubicarlos en el plano y pues obviamente estos van a quedar sobre la curva que viene siendo la función lineal. Hay tipologías de función, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la función constante. ¿Qué quiere decir la función constante? Que solamente tiene variación en el eje X, pero en Y, aunque viene siendo la variable dependiente, pues no va a haber mayor cambio. Esta es la función lineal, ¿cierto? Función lineal normal, ¿cierto? Esta es la función valor absoluto, ¿cierto? Esta es la función piso o lo que se le connota también como función por partes también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay dentro del intervalo del dominio, pues hay una connotación que me permite a mí decir en qué intervalo la función está abierta y cerrada, pero es continua en todo su dominio, entonces no deja de ser función. Esa es una función cuadrática, ¿cierto? La función cúbica, raíz cuadrada y raíz cúbica. Miren la connotación, ¿cierto? Como es de interesante allí. Y esta es la función exponencial, función logarítmica,
la función recíproca o inversa, y esta es la función racional. Creo que es una de las más importantes, más interesantes de trabajar. A mí me gusta mucho porque, digamos, en esta función ya hay algunos elementos propios un poco más complejos, como las asíntotas oblicuas o asíntotas verticales y horizontales que se deben considerar al momento en el que usted hace su gráfica o puede determinar analíticamente también. Y acá están las funciones seno, función coseno y función tangente. Estas funciones, digamos, pues son muy particulares porque son trascendentes, ¿no? Y digamos que son periódicas. Y como estamos trabajando trigonometría, pues las funciones que mencioné anteriormente las menciono porque es importante que ustedes las conozcan, pero lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poco sobre la función trigonométrica. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre esta. Función trigonométrica seno. Si ustedes se fijan, mire que la función seno es la representación básicamente de una circunferencia que hace su recorrido durante todo este espacio. Si yo hago el recorrido durante esto que está acá, sobre la curva verde, quiere decir que terminado esto, me da que si yo volteo esta última parte del intervalo entre pi y 2pi, lo volteo de esta manera, me va a dar ¿qué? Una circunferencia, ¿cierto? Me va a dar una circunferencia. Entonces, obviamente, yo, al igual que las otras funciones, como es una función, van a haber variables dependientes y variables independientes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un momento aquí al GeoGebra para mirar un poco cómo es la interpretación de una función senoidal. Entonces, nos vamos aquí y vamos a recargar nuevamente. Entonces, como la función senoidal pues se trabaja bajo radianes, entonces le voy a poner acá de manifiesto algo para que lo tengan en cuenta. Y es lo siguiente. Vamos a escribir seno, ¿cierto? Acá donde dice sen, le vamos a hacer seno de x, o le pongamos x. Vale. Mire que la función acá está lo más de bonita. Vamos a ponerle un poquito más de grosor. Eso. Vamos a cambiar un poquito el color, ahí como para que quede diferente. Y vamos a decir que vamos a trabajar como, digamos, donde varía la función. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la variable independiente? A ver, ¿cuál es la variable independiente? X. X. Listo. Vale, entonces nos vamos aquí a esta parte. Acá acá en el root que está acá, esta figurita, nos va a salir acá. Entonces nos vamos a X y vamos a decir que la distancia la midamos en pi medios, ¿cierto? Que sean las medidas de pi medios y que las graduaciones sean con grados intermedios para que quede un poquito más visible. Y venga a ver la unidad de pi, ¿sí? Etiqueta no pongamos etiqueta y listo. Mire, póngale cuidado lo que nos salió acá. Mire que ya X nos salió con no medidas de 1, 2, 3 números reales en sexagesimal, sino en grados radianes. Y entonces mire que nos vamos a dar cuenta, estimados estudiantes, que esta función pues tiene algo muy particular y es que mire que su variación está completamente entre pi, entre 0 y 2pi, ¿cierto? Entre 0 y 2pi. Seno tiene esa particularidad, pero si yo pongo coseno, ¿cierto? Mire coseno. Coseno de x. Mire que coseno de x, su variación va desde menos pi medio a ¿dónde? ¿Dónde termina? En 3 medios de pi. Y no pasa, ¿cierto? No pasa por el origen. Y eso es precisamente por lo siguiente. Póngale cuidado que esto aquí es interesante. En un momento acá. Si quieren ustedes lo pueden hacer en
en sus calculadoras. Y es lo siguiente, póngale cuidado. Resulta de que seno de teta es igual al cateto opuesto sobre cateto allá, sobre la hipotenusa, perdón. Pero, como estamos hablando de una función seno, entonces seno de 0 grados es igual a 0. Pero el seno de 90 grados es igual a 1. El seno de 180 grados es igual a 0. Y el seno de 270 grados es igual a menos 1. Acá, coseno de 0 es 1. Coseno de 90 grados es 0. Coseno de 180 grados es igual a menos 1. Y coseno de 270 grados es igual a 0. Y vamos a ver si eso es verdad. Si quieren ustedes pueden ir a hacer la calculadora. Y es precisamente por lo siguiente. Ya, pónganle cuidado. Vamos a quitar acá la función seno. Y vamos a quedarnos con coseno. Si yo digo, ¿cierto? Seno de 0 grados. Ah, por eso estamos con coseno. Coseno de 0 grados, aquí, acá. ¿Cuál es el valor de y? Acá. ¿Cuál es el valor de y? 0. Ah, no. El valor de x es 0. Pero el valor de y en coseno de 0 es ¿cuánto? 1. 1. Exacto. Y me vengo haciendo el recorrido, y acá me da pi medios. Coseno de pi medios, ¿cuánto es? Coseno de pi medios. 0.99, profe. No, pilas. Pilas porque estamos hablando en radianes. Entonces, si están radianes, pónganlo en radianes. Sí. Entonces, entre 0 y pi medios. Coseno de pi medios, ¿cuánto es? ¿Cuánto es pi medio? Si pi es 180, pi medios, ¿cuánto es? 90. 90. Exacto. Entonces, coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Exacto. Cero, cero. Miren, mire, vea, pone que estamos solamente con la función coseno. Bajamos acá, pan. Coseno de pi medios es 0. Miren, la correspondencia con y es 0. Ahora yo les digo, coseno de pi, ¿cuánto es? O sea, coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Eso. Mire, póngale cuidado, yo no les estoy mintiendo. O sea, Estamos trabajando en plano cartesiano, por eso da menos 1. exacto, mire, ya ponen cuidado, vea. Acá. ¿Sí o no? Acá es 0. Y acá, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Ahora yo les digo, coseno de 270, ¿cuánto es? 0. Exacto. O sea que para coseno, para la función f de x coseno, los pares ordenados serían 0,1, ¿cierto? Sería 90,0, sería 180, ¿qué? Menos 1
y 270, ¿coma qué? 0. Ahora, a ver, voy a borrar todo esto. Ay, Dios, ¿qué hice? Ahorita no les voy a decir nada, pero ustedes me lo van a decir. Voy a quitar a coseno y voy a poner a seno. Entonces, coseno, seno de 0, ¿cuánto es? 0. Cero. Seno de pi medios, ¿cuánto es? 1. Seno de pi, ¿cuánto es? 0. Cero. 0. ¿Y seno de 270 grados, cuánto es? Menos 1. Menos uno. Menos 1. Menos 1. Esto, exacto. Bien, muchachos, bien. Mire, ese es el análisis que uno hace, digamos, de una función en ese sentido. ¿Por qué? Porque resulta de que ahorita vamos a comenzar a hacer otra cosita. Resulta de que nosotros queremos hacer o determinar el dominio de esa función. El dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Yo les había dicho ya. ¿Qué es el dominio de la función? A ver, ¿qué me dice? Si mal no estoy, es digamos que el elemento que se mantiene. La variable, la variable independiente. Exacto, El conjunto de bien. salida. Exacto, muy bien. Sí, así es. O sea, todo lo que me han dicho está bien. Pero, digamos, hay una manera de hacer una connotación más analítica y técnica, y es, por ejemplo, si yo quiero determinar, en este caso, ¿cierto? Lo que es la variable, ¿cierto? La variable o el rango o dominio, entonces yo escribo dominio. A ver, dominio de f de x. Entonces yo digo, a ver, el dominio de f de x son todos los x tal que x pertenecen ¿a quién? A los reales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su dominio va desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta infinito positivo. O sea, no hay ningún parámetro que me diga a mí, ¿cierto? Que su dominio se corta en algún momento. No, se consideran todos los valores, tanto para la izquierda como para la derecha, en el eje X que me dijeron que era la variable independiente, la variable fija o en su defecto me dijeron el eje X. Está súper bien lo que hayan dicho. Pero esta tiene una particularidad muy interesante y es que también existe un rango, pero el rango sí es diferente, porque el rango, yo podría decir que son todos los y, tal que y pertenecen a los reales, pero aquí sí hay un parámetro, porque va de desde menos 1 mayor o igual a y menor o igual a 1. ¿Y por qué creen que yo he puesto ese parámetro ahí? A ver, ¿quién me dice? Muchachos, sí, hágale, creo que va a hablar alguien. Por fuera de ese rango. ¿Cómo? No existen valores por fuera de ese rango, más de 1, menos 1. Exacto, bien. Porque la función solamente está oscilando entre menos 1 y ¿quién? Y 1. Ahí, ese es el rango de la función. Ese es el rango de la función. Esos son los valores correspondidos. Y de hecho,
pues son los valores que dependen ¿de quién? Del dominio, porque la variable y viene siendo la variable ¿qué? La dependiente. La dependiente. ¿Depende de quién? De X. Entonces, miren cómo hemos hecho un análisis así tan sencillo y ya hemos comprendido en gran medida lo que es su dominio, su rango, cierto recorrido de la función trigonométrica seno. La función coseno, pues digamos que es lo mismo, ¿sí? La función coseno es lo mismo, miren. Yo voy a quitar la función seno y ya nos da exactamente lo mismo. Lo único que, pues, digamos, lo particular es que, pues, no pasa por los mismos valores de la función seno, pero digamos que su dominio y rango es exactamente lo mismo. Bueno, estimados estudiantes, entonces, en ese orden, ya para finalizar, nos encontramos con una función senoidal. Esta es una función, se llama o se connota la función de onda, donde básicamente el ejercicio me decía que deberíamos determinar que esta que es la amplitud. Resulta de que la amplitud viene siendo el rango de la función. Esta es la amplitud. ¿Cómo la connotamos allá? Y O tal sea, que de Y menos pertenece. 1, menos Ajá, 1 y pero 1. exacto. Desde menos 1 mayor o igual a y, menor o igual a 1. Pilas, pero pues esta es para la función f de x igual al seno de x. Pero aquí, pues digamos que puede variar porque ya ustedes escogen un dígito totalmente diferente, ¿no? Comprendan eso. ¿Listo? Recuerden Yo eso escogí porque... el 2 y da 2 también. Ah, bueno, listo. Vale, vale, genial. Da 2 menos 2. Ok. Esta se connota, voy a poner acá con otro colorcito. Esta que está acá, se connota como la frecuencia angular. Frecuencia angular de la función. Y ya ustedes también, pues, de acuerdo al ejercicio, al dígito que hayan escogido, pues así también es. Y el periodo que ya ustedes saben, estimados estudiantes, pues el periodo se connota como 2pi sobre la magnitud de, en este caso, la frecuencia angular. Pero, ustedes vamos a escribirla como está aquí tal cual, 2pi sobre w. ¿Sí? Entonces, creo que básicamente el ejercicio me decía que debía determinar la amplitud, la frecuencia y el periodo de la función. Y que había que, digamos, determinar su dominio, su rango a partir de la gráfica. Y esa es, digamos, como la teoría que se debe necesitar o la que se necesita a grosso modo para poder desarrollar por lo menos los dos primeros puntos de la tarea 2 de trigonometría. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda en particular, por favor, me la hacen saber. Nos pasamos siempre unos minuticos de más, pero creo que fue fundamental que hubiésemos hecho ese análisis. Profe, A una ver, pregunta. sí, ¿Esta grabación tú no la envías? sí, yo, como siempre, o sea, yo la descargo, le comparto el enlace de grabación. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda en particular, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. En el ejercicio 3 de la guía, ese Ajá. ejercicio para la verificación por GeoGebra, ¿cómo sería ese paso? ¿Usted ya vio el video que les Sí, compartí? sí, señor, ya observé, pues ya realicé los 5 ejercicios, pero en la verificación por GeoGebra, en el ejercicio 3 y 5, no realizó pues la explicación y ahí sí quedé un poco confundido. Bueno, no, tranquilo. Digamos que, pues Andrés, vamos paso a paso. ¿Listo?
digamos que a mí me gusta, pues, digamos, yo hice hice los 5 ejercicios, pero precisamente dejé el 2, el 3 y dejé el último para que ustedes, pues, como que buscaran la manera de poder solucionar, ¿sí? Pero digamos que trate de hacerlo, o sea, no estoy diciendo trate de hacerlo. Y si ya en definitiva no puedes, entonces me escribes por Skype y hacemos una videollamada y le digo más o menos cómo puede desarrollarlo. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Bueno, vale. Bueno, chicos, creo que no hay más dudas. Si las hay, por favor. Profe, ¿hay asistencia? Ay, sí. Ander, espérame un momento, por favor, porque esto sí es fundamental. El tema de la asistencia para esta estrategia, sí. Regáleme un momentico, por favor. Porque hemos tenido algunos encuentros. A ver. Por favor, me dicen si les llega la asistencia, por favor. Sí, señor, ya apareció. Profe, a Listo, mí gracias, no me Fabio. aparece, Profe, a mí no no me me aparece aparece el chat. A mí tampoco me aparece el chat. A mí tampoco. En No la aparece parte, el chat. en la parte superior dice gente, chat, reacciones, salas. Por eso, profe, no El chat aparece está la opción. deshabilitado, no aparece. Bueno, Fabio, ¿a ti sí te parece, dice? Sí, señor, aparece registro de asistencia, se comparte con los participantes durante sesión. Yo ya pues lo estoy diligenciando, dice registro de asistencia, estrategia CIPAS Ajá. 2022. Bueno, vamos a No es hacerlo, que vamos a hacerlo. no Vamos a- aparece el chat, o sea, el chat habilitado, solo aparece contactos y vistas. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente para no complicarnos más. Yo voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp. Esto, pues igual a mí aquí me queda un registro. O sea, el sistema me arroja un registro de quienes asistieron. Entonces, digamos, por favor, pues ser lo más justo. Entonces, digamos que yo les voy a compartir por el chat y por Skype para que lo diligencien. ¿Listo? ¿Comprendidos ahí? Ok, sí, señor. Sí, Bueno, señor. vale. Chao, chao. Cuídense mucho. Que tengan un Hasta luego, excelente profe. resto de día. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas Vale, chao, gracias. chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Ok, chao, chao.